Música a las 12 presenta Cigarro en Mano con Manuel Herrera. Y así otra tardecita más por esta 97.7, otro jueves de ustedes en el segmento Cigarro en Mano con Manuel Herrera, que le damos una vez más la bienvenida. Manuel, ¿cómo te me sientes? Muchas gracias, Octavio. No le digas a nadie Muchas gracias, Octavio, por acomodarme el micrófono. Que estás preparando tu cafecito, no se lo digas a nadie. Estoy aquí trabajando con mi café y al mismo tiempo anunciándole a todos que ya esto se ha complicado. Ya antes esto fue una prueba, pero tenemos una persona involucrada aquí que se llama Juan Goico. Bueno, el primo ha traído equipos de Europa, bueno, algo de Asia. Lamentablemente, hay equipos de Asia por ahí. Lamentablemente ya esto se ha convertido en una cárcel para mí, porque ahora tengo una cámara aquí a mi derecha. Estoy transmitiendo el live en Instagram. Tengo allá una cámara que se mueve, que pendula. No, este es un productor, un cineasta, el primo Juan Goico. Estoy un poco agobiado. Veo mucha gente que me está saludando aquí en las redes. Les saludamos a todos. No, y aprovechamos la oportunidad para informarles que estamos en vivo en Instagram. Cigar Market es la dirección. Pásame una cuchara, aunque sea medio uso. Así es. Y si usted, por ejemplo, se está desmontando de su vehículo en este mismo momento, pues nos puede seguir en los pasos por ahí, por Instagram. Inclusive en cigarmarket.com.do también nos puede seguir no solo con el programa de hoy, sino con los programas de jueves pasado. Manuel, ¿qué cigarro tenemos en la mano? El cigarro que tenemos en la mano hoy, no lo tengo aquí en la mano porque está en una caja. ¿Ah, cómo? Imagínate qué distinguido eso. Aquí el cigarro que tengo en la mano hoy es simple y llanamente, pero déjame enseñárselo a la gente, mijo. Pásame el mío. Calma los nervios. Mira el tuyo ahí. Ay. Es un hoja del sol. Uy. Robusto. Hace un tiempo tuvimos aquí el hoja del sol Toro. Hablamos de él. Muy buen cigarro. Gracias a Dios la acogida de ese producto fue de primera en Cigar Market, por lo menos. Las cosas han seguido caminando con la misma fluidez y vamos a explicar el producto que tenemos hoy aquí. Es un robusto hecho por tabacalera L&B en Tamboril, con una capa Maduro San Andrés mexicana, lo cual ya de por sí creo que cualquier cigarro que tenga este producto tiene un éxito garantizado por el sabor que esta capa aporta. En el capote tenemos el famoso olor dominicano y en la tripa hay una combinación de olor dominicano, seco San Vicente, piloto criollo y hay un poco de viso nicaragüense de Estelí. Saludos para la gente de Nicaragua. Ahora, que veo que hay unos cuantos aquí. Es rico. Sabes que con este personaje yo me encontré hace un tiempito ya en un restaurante de la ciudad y él estaba haciendo en ese momento la introducción de su cigarro y ahí yo tuve la oportunidad de probar. La vitola era un Churchill, era, ¿verdad? Era un toro. Pero ¿por qué tú metes gente en la primera parte del programa? No, pero es una anécdota que estoy haciendo porque la verdad es que el no sabor... No vuelvo a traer guión por acá. El sabor me acaban de boicotear el programa. Es que se me ha quedado registrado, sencillamente para hacer esa acotación. Realmente el sabor de este producto es rico. O sea, es muy, muy particular. Esa particularidad hace que lo volvamos a repetir. Así es. Es importante, señores, cuando un producto se repite. Se lo digo yo como propietario de tienda, que realmente cuando el cliente está dispuesto a volver es porque el producto gustó. Claro. Y con este cigarro ha pasado algo
que lo vamos a revelar en la segunda parte del programa, que ya tú boicoteaste de manera abrupta. No, un boicoteo, es un adelanto. Abusiva. Es un adelanto agradable, un adelanto Perfecto. agradable. Ya la gente va a estar esperando, lo va a estar esperando. Para ya terminar la primera parte del programa, le mando muchos saludos a la madre y a toda la familia de la MED que está en la zona ahí de la Tiradentes, por hacerme llegar un poquito más temprano en el día de hoy. Un saludo para toda su familia. Es que Manuel es guardia. Un saludo para toda su familia y lo felicitamos por su excelente labor. Miren, para el día de hoy vamos a escuchar una canción que le agradezco a mi papá, Uy, sí. que por lo menos no me hizo entender que esas eran canciones de Luis Miguel, sino de Manzanero. Ponme Por Debajo de la Mesa. Ahí vas a abusar. Bueno, una belleza de canción primero. Qué buen gusto tengo, ¿eh? Óyeme, tú de verdad me has sorprendido en esta Para que tardecita. tú veas el trabajo que hizo mi papá. Que no es fácil. Gracias al Cristo, Que no Dios es fácil. mío. No, la verdad que Manzanero se las trae. Manzanero es uno de los más prolíferos, diría yo. Una cantidad de canciones impresionantes. Eso es páginas y páginas de canciones. Algo increíble. Y sigue muy, muy activo y sigue escribiendo en la actualidad. O sea que es una maravilla. Como debe de ser. Manuel, entramos en la segunda Bueno, parte. mira, ya aquí en la segunda de parte. Cigarro en Mano. Háblame. La semana pasada, nuestra gente de Luis Saladín y retaron a Hoja del Sol. Hoja del Sol mandó a su representante, a su gallo de pelea, nuestro amigo Luis Acevedo, un fajador que lo tenemos aquí y Así vino a darnos luz del programa, o sea, en el programa de todo lo que se está haciendo para desarrollar este producto. Así y nada, bienvenido. Mira, Luis, te damos la bienvenida formal. Muchas gracias a ustedes por invitarme, permitirme estar aquí hoy. Seguro. Y hablar un poco pues de esta pasión, porque realmente el mundo del cigarro es una pasión, así como Así el vino, tiene procesos muy similares. Claro. La gente lo ve y cree que, mira un cigarro, y no sabe todo lo que hay atrás. Todos los El procesos. sacrificio y el corazón para ese producto final. Luis, ¿cómo te inspiraste? ¿Cómo comenzaste? Yo fumaba, vamos a decir, echaba humo desde el año 2000 más o menos, pero tuve la oportunidad, por cuestiones de trabajo, de vivir en Santiago, y ahí conocí a grandes maestros como Eladio Díaz, don Eladio Díaz, Henry Kellner, don William Ventura, don Ángel Daniel Núñez, etcétera, varios, Chico Rivas. A la crema de la crema de la industria. Y ahí comenzaron pues a enseñarme, sobre todo don Eladio, preocuparse porque yo aprendiera, conociera los procesos, cómo se involucra la gente desde que se siembra hasta que tiene el producto terminado, añejamiento y eso. Y ahí me dio mucho más amor. Creció mi amor por el cigarro y por esa pasión, y aprendí, vamos a decir, a fumar. Después de eso, con unos socios, unos amigos, se me presentó la oportunidad de este proyecto, y pues comencé a visitar fábricas y a pedir muestras en base a lo que estaba buscando. Estábamos buscando un cigarro de fortaleza media, de intensidad media, que fuera complejo, balanceado y que complaciera a los más exigentes paladares. Sabor es riquísimo, eso es así. Pero lo lograste, déjame decirte. Gracias al Señor. Ya vamos a tener un año con el cigarro en el mercado y todo ha sido bueno. O sea, el cigarro se ha mantenido, que es algo esencial en este rubro, que la fumada siga siendo la misma, y hemos podido pues cada vez conquistar más conocedores y fumadores en el país y ya en el exterior. Buenísimo. Mira, Manuel, tú sabes que Manuel, él está jugando con el Instagram Live. Me están echando bocha aquí en este asunto. Mira, Manuel, esto es la última vez que tú se hace esta parte. Hay una cosa que a mí particularmente me ha llenado de muchísimo orgullo, y es a través de los años, yo tengo
30 años fumando ya, o sea, en diferentes tipos de cigarros. Pero fumando bien tienes alrededor de 2 años. Y fumando bien, bueno, más después que te conocí, ¿verdad? Claro. Ah, qué bueno. No, después que estamos en el programa. Después que estamos en el programa. Ok, qué humilde tú eres. Pero lo que te quiero decir es, Manuel y Luis, que lo que me ha impresionado a mí es y que increíblemente la cantidad de jóvenes que están involucrándose en la industria y la están desarrollando, jóvenes dominicanos. Así es. Óyeme, o sea, tenerte a ti, tener a Luis, Bueno, son jóvenes todos. Déjame darte un dato, Octavio. En la edad promedio del fumador, en los últimos 5 años, tiene que haber caído por lo menos 10 años. O sea, ya tú, por ejemplo, te encuentras en muchísimos bares y lugares de la ciudad de Santo Domingo, donde te encuentras jóvenes de 25, 22, 23 años, que ya están interesados. Hace un tiempo Hasta atrás. hay mujeres también. Y mujeres que las están damas, interesadas. las ya. damas. Que pronto vamos a estar invitando damas que fuman, que tienen grupos organizados, porque Así recuerden es. una cosa, la sección no es solamente para que nos retemos va a venir todo el mundo. Claro. La idea es que todos vengamos Y también conocedoras. que sea una Hay familia. mujeres Master Blend también que van a venir, van a visitar el programa. O sea, hay muchas cosas, hay mucho material. No, material tenemos. Pero es bueno que la gente sepa que es un mundo que está cambiando, es dinámico. Y esa misma forma dinámica que tiene hace que las cosas vayan modificándose de diferentes maneras. Antes, yo recuerdo cuando yo empecé a fumar cigarros, bueno, que incluso está conectado aquí mi amigo, hermano y socio, José Manuel Santos. Ay, ese sí sabe de eso. No, sabía ya. Es lo que sabe. Él sí sabe lo que le gusta fumar. Ahora, Pero cuando nosotros éramos muchachos, que nos poníamos a fumar en cualquier lugar y eso, la gente nos preguntaba qué hacían ustedes, muchachos jóvenes, con un túbano de eso en la boca, que no teníamos, que nos faltaba el sombrero, la chacabana, la edad, todo. Y ya todo ha cambiado. O sea, ya ese estereotipo esa mentalidad ya de que ahora es para un señor mayor el hecho de fumar, no, y desde el inicio de este programa te explicaba que la idea de nosotros es que la gente entienda que fumar es fácil. A mí no me interesa que la gente piense que para fumar hay que tener un asiento de leather, una copa del brandy más caro. No, señores, fumar es un momento que usted decide compartir con usted mismo ese tiempo de calidad y disfrutarlo. Entonces, gracias a Dios eso está cambiando. Y aquí tenemos una muestra, Hoja del Sol es parte de eso. Yo tengo un dato que va a ser hoy primicia, y es que nosotros como tienda Cigar Market, nosotros no vamos a hacer un ranking este año de los productos, o sea, por calidad de producto, porque yo no me considero todavía una persona con la capacidad de decir qué producto es mejor que otro, pero los números no fallan, la casuística está ahí. Y vamos a tirar una lista de los productos que más se vendieron durante el 2018 en la tienda Cigar Market. Y hoy les voy a informar que Hoja del Sol, que lanzaron su producto ¿en qué mes? A finales de febrero. A finales de febrero. Está en el top 3 de los productos que más se vendieron a nivel dominicano. O sea, de los productos emergentes dominicanos, Hoja del Sol fue uno de los primeros 3. Y lo digo aquí, aprovechando que está Luis, para que lo sepa. Y esa lista será publicada en los próximos días en las redes sociales. Mira, y aprovechamos la oportunidad para que Luis nos diga dónde la gente puede encontrar el cigarro en las diferentes vitolas de Hoja del Sol. Sí, en las principales tiendas como Cigar Market, Cigar World, Tabaco y Ron, Camerún, en restaurantes como Sonoma, Dolcerí, Mitre, Bottega Fratelli, Alegra, y varios puntos, algunos se me quedarán en el interior también en tiendas, como en las principales tiendas de Santiago, en Puerto Plata, también Cigar Club, y pronto estaremos en el este también. Oye, no, pero prácticamente en el país entero que está Luis no se pierde ahí. Óyeme, qué placer, Luis, haberte recibido aquí. Sí, Me gustaría pues también darle el crédito a nuestra fábrica, que es la tabacalera Ilibé,
a nuestro maestro de ligas, el señor Víctor de la Cruz, que tiene más de 40 años de experiencia en el giro del tabaco y llegó, inclusive tuvo más de 16 años en Tabadón, bajo la supervisión de don Eladio y don Henry Kellner, y llegó a supervisar más de 400 tabaqueros en un momento. Ya viajó el mundo y... Una experiencia vasta. Sí, es meticuloso y por eso pues nos brinda esa fumada con un tiro perfecto. Aquí está el resultado. Aquí está el resultado. Balanceada. Te felicitamos, Compleja. te felicitamos a ti y a todo el equipo, imagínate eso. Muchas gracias. Eso es así. Mira, y para concluir, espérate, porque Luis no se nos va así. Luis tiene que establecer su reto. Óyeme, ¿a quién es que va a retar Luis para la semana que viene? Bueno, Atención. Y díselo aquí también, Alex. Fernando Sánchez y Carlos Pou de Faraones y Gats. Faraones y Los Gats. esperamos aquí el próximo jueves. Si lo junta los dos aquí, eres Hay mago. problemas, hay problemas. Si lo junta los dos aquí, eres mago. Bueno, pues entonces yo Así creo lo que vamos a recibir la semana que viene. Ya el Eso es reto, así. ya el reto está hecho, señores. Esto es complicado, toda esta vaina. Wow. Nada, Sigue, los sigue. esperamos aquí el próximo jueves a los retados. Y ya vamos entonces a despedir el programa. Gracias a Luis por tu participación. Muchas gracias a ustedes por Un invitarme. abrazo y mucho éxito. Que Gracias, siga adelante gracias. eso. Entendemos que la marca tiene todo lo que necesita para triunfar. O sea que ya lo que te pedimos es salud y perseverancia para Amén. que todo siga caminando. Gracias. Y recuerden una cosa. No No fumemos fumemos solos. Música a las 12 presentó Cigarro en Mano con Manuel Herrera.